14 de marzo de 1980. Fallece en accidente aéreo en Alaska el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, director del programa de televisión española El hombre y la tierra, el mismo día que cumplía 52 años. España se despierta sin uno de sus referentes. El documental sobre naturaleza y animales no será lo mismo sin él. 18 de marzo. Un monumento escultórico creado por Jacinto Higueras sufre vandalismo. La Bética, una representación de la mujer andaluza, es decapitada y mutilada de un brazo. Ocurrió en Santi Esteban del Puerto. Se desconoce si el atentado tiene que ver con la política, pero se demuestra, otra vez, el poco apego de los jaeneros por su patrimonio. La parte más oriental, lo que es el Condado, Cazorla, Segura y demás, en donde, no por casualidad, ahí los gobiernos municipales son mayoritariamente, no solo, no todos, pero mayoritariamente de la UCD, ahí el sentimiento autonomista y la defensa del 151 tiene menos apoyo y tiene más problemas. El mismo 18 de marzo de 1980, Escuredo anuncia movilizaciones para aportar presión a la resolución del referéndum de Andalucía. La presión al gobierno de Suárez para la aprobación del Estatuto de Autonomía por la vía 151 no cejó en ningún momento. Ante ese resultado pues hubo mucha presión e iniciativas por parte del Partido Andalucista, PSA, Partido Andaluz, entonces creo. A mí se me ha olvidado si ya se llama Partido Andalucista, creo que no todavía. Y se consiguió pues desbloquear eso con un pacto con la UCD. 21 de marzo. Salta una noticia de sociedad que puede pasar desapercibida, pero que será decisiva para conocer el estado de ánimo del presidente en los meses futuros. Fallece el padre de Adolfo Suárez. Suárez, que ya había batallado desde que lo nombraron presidente del gobierno, que ya había tenido que superar pues nombramientos del Partido Comunista, o sea, la legalización del Partido Comunista, y lo que supongo que por detrás tuvo que aguantar las primeras formaciones, una serie de tensiones, pues lo fue un poquito, claro, dinamitando, lógicamente, ¿no? Por otra parte, el Partido Socialista de Andalucía tiene un resultado sorprendente en las elecciones al Parlamento de Cataluña, sacando 2 escaños. 22 de marzo. Se inaugura el servicio ferroviario Madrid-Jaén. El comúnmente llamado Platanito acortaba drásticamente los tiempos, dejándolos en 4 horas de trayecto, además de no tener que desplazarse hasta otra estación para tomar el tren que llegue a la capital de España. Era una apuesta personal del Andelino Lavilla. Trenes directos Jaén-Madrid no había, y entonces era un tren relativamente moderno para entonces, y con las mismas vías que había pues se pudo utilizar. Lo que sí pasa es que duró muy poco tiempo. Vamos, considero que es que una ciudad como Jaén no podía estar sin conexión directa con Madrid, que es que eran muy malas las estrategias. Y entonces aquel tren, que era, me parece un tren experimental, y que se le llamó el Platanito porque era amarillo, cuando el tendido ferroviario estaba, no había más que ponerle el instrumento que la conectara. El Platanito fue una gestión del Andelino Lavilla, pero en realidad era un tren para el servicio de los diputados y los senadores, porque nos pusieron ahora que les pudieran venir bien a sus señorías para el traslado a Madrid. Se quejaron los diputados de entonces: oye, el Andelino, ¿qué pasa? Que las comunicaciones con Madrid. Y entonces el Andelino Lavilla, que tenía mucho poder en Madrid, pues consiguió ese servicio. 24 de marzo. El primer ministro belga da una fecha para la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, antes de enero de 1983. Es el mismo día que se anuncia la cesión, por parte de la Caja de Ahorro de Granada, del Colegio Menor San José, actual Universidad Popular Municipal. La intención era que Diputación y Ayuntamiento crearan un centro cívico, cultural y de congreso con un presupuesto de 200 millones de pesetas. 27 de marzo. Domingo Solís es reelegido como presidente de la Caja Rural a nivel nacional. 31 de marzo.
Clavero Arévalo, que llevaba 2 meses fuera de la Unión de Centro Democrático por su negativa a la vía lenta para el Estatuto de Autonomía, anuncia la creación de un nuevo partido. Lo define de Centro Progresista Andaluz. El nombre elegido era el de Unión Andaluza. Tuvo un efímero recorrido. Un recorrido puramente testimonial. Manolo hizo una apuesta personal, pero hay que tener en cuenta la idiosincrasia de Andalucía. Y bueno, él era muy sevillano, él estaba muy influido por lo que ocurría en su entorno, pero Jaén y Sevilla pues tienen sus diferencias, Almería no digamos, Córdoba tiene y aquello fue un experimento bastante fallido. Sí. 3 de abril. Miembros de Acción Católica se encierran en su sede para hacer huelga de hambre que denuncie la situación de paro existente en la provincia. Había mucha gente del PC en Acción Católica. Es decir, no le he dicho que yo nunca tuve nada que ver porque me resultó ofensivo, ¿sabes? Sino que pues, había mucha gente de las comunidades cristianas, de lo que se llamaban cristianos de base, que se llamaban entonces, Acción Católica, tal, que eran gente progresista y que tuvieron su papel protagonista, no solamente en los años primeros de la transición, sino en épocas anteriores. 4 de abril. Se plantea más peatonalización que sumaría a las calles San Clemente y Espartería. Hurtado y Mesones, actualmente Federico Mendizábal, estaban en el punto de mira. Teníamos un deseo de que las ciudades andaluzas y en general las ciudades de nuestro país no quedaran relegadas en el avance de la historia del urbanismo y de la organización de la vida de la ciudad. Sabíamos que había muchas ciudades europeas con calles peatonales, con calles. La circulación de coches no es un signo de progreso en cualquier caso, y desde luego lo que no es un signo de progreso desde un punto de vista absoluto, sino que puede ser progreso en algunas circunstancias, en otras un regreso, una cosa lamentable. Lo que sí había es un rechazo por los comerciantes de las zonas, un rechazo que se vio, era una confusión para ellos, porque esas zonas, una vez que se hicieron peatonales, resurgieron y son las zonas más importantes del comercio de Jaén. 12 de abril. La Audiencia Territorial de Granada falla la sentencia por la que Jaén pasa también el referéndum autonómico al darle el 50,07% de los votos afirmativos. Un mes y medio después del referendo, y tras luchar contra el censo a base de recursos, el sí gana por 340 votos. Simpatizantes del PSOE, PSA y PC forman una caravana de coches y recorren las calles de Jaén con banderas andaluzas. Recurrimos ante lo que era la Audiencia Territorial de Granada, de Andalucía Oriental entonces, y Andalucía y Jaén, con esos votos nulos que se reconocieron como válidos, llegó al 50,0 y algo. Fue dura. Allí fue mesa por mesa, colegio por colegio, mira, con el censo y tal, votantes, tal. Está muerto. Con los camaradas de los pueblos cruzando la información de esos censos, quién había votado. Claro, lógicamente nosotros no sabíamos a qué habían votado, si sí o si no, lógicamente no, pero estaba claro que era que no. Inmediatamente después se anuncia un encuentro entre Suárez y Escuredo, pero todavía quedaba Almería para llevar a cabo el llamado Estatuto de Carmona. Comienza así una presión incesante al gobierno Suárez para que Andalucía tuviese la autonomía por la vía del 151. Para intentar mantener el estatus de Unión de Centro Democrático en Andalucía, se le concede a la Junta Provisional ciertas competencias, pero la izquierda de la región continúa con sus reivindicaciones. No se trata de un dádiva, sino que fundamentalmente lo que están pidiendo es el reconocimiento del acceso por la vía del artículo 151, en igualdad de condiciones el de otras comunidades autónomas, hablando de Cataluña y el País Vasco, que ya han accedido por esta vía. 18 de abril. Se realizan en el Capitán Cortés, actual Hospital Médico Quirúrgico, los 2 primeros trasplantes de córnea que se hicieron en la provincia. El doctor León Feliu se encargó de llevar a cabo estas operaciones. En el hospital de Jaén se han hecho intervenciones muy importantes.
También recuerdo otra ocasión en que nacieron dos niños unidos por las extremidades inferiores, que bueno, que fue un caso muy llamativo que se publicó en toda la prensa nacional e internacional. Y bueno, y en muchos aspectos de la medicina hemos sido pioneros. 25 de abril. La Diputación pone un sueldo de 30.000 pesetas para cada diputado. 30 de abril. A pesar de la lluvia, la caseta del Condestable, situada en la conjunción de la Avenida de Granada con la Avenida de las Cruces, se llena. Se celebraba una fiesta autonómica por la victoria del 28 de febrero. Karina, Charo López, Antonio Mata y Apache pusieron la música. Que la caseta del Condestable entonces era el sitio, por ejemplo, cuando llegaba la feria de octubre, aquello era un sitio de lona, era una caseta de feria, la única que era la caseta municipal, con una estructura de hierro y unas lonas por encima, pero era el sitio por excelencia, es decir, las grandes actuaciones musicales que venían en la feria de octubre venían allí, los cabezas de cartel iban allí. Si a ti te contrataba el ayuntamiento y en vez de tocar allí tocabas en la caseta sindical o en la caseta de las Tres Morillas, es que eras de segunda fila. Entonces, como esto era un acto de primera línea, había que hacerlo en la caseta del Condestable. Es el mismo día que se aprueba el presupuesto del ayuntamiento en poco más de 800 millones de pesetas y subida de las tasas de basura, alcantarillado y cementerios. En aquel pleno, 200 empresarios fueron expulsados del salón ya que protestaban por una desmesurada subida del impuesto de erradicación. 1 de mayo, UGT y Comisiones Obreras vuelven a celebrar el Día del Trabajador conjuntamente. Se celebra una manifestación que se calcula entre 5 y 20.000 manifestantes según las fuentes. El fuerte paro es la reivindicación principal. Por aquellas fechas se llegó a 1,5 millones de desempleados en toda España. 7 de mayo. Se hace público que la remodelación del antiguo edificio de Santo Domingo servirá para instalar el Archivo Histórico Provincial. A día de hoy todavía permanece allí. Es el mismo día que se hace pública la sentencia de los responsables de la Operación Galaxia, un plan golpista interceptado. Tejero e Inestrillas son condenados por un tribunal militar a 7 y 6 meses por un delito de conspiración y proposición para la rebelión. 16 de mayo, gran tormenta en Jaén. Un matrimonio de edad avanzada fallece cuando sus 2 caballos es arrastrado por el agua en el barranco de la Pileta. 21 de mayo, moción de censura al gobierno de Suárez, la primera desde el nacimiento de la Constitución. El candidato propuesto para la presidencia fue Felipe González. 20 horas de debate en 3 días y el día 30 fue rechazado por los 166 votos del grupo parlamentario centrista, que se quedó solo. Se abstuvieron 21 diputados, entre ellos los 9 de Coalición Popular y los 7 de la minoría catalana. Los votos favorables a la moción fueron 152, socialistas, comunistas, andalucistas y 3 del grupo mixto. Faltaron 24 votos para conseguir la mayoría. El enemigo del socialismo es Adolfo Suárez. Lógicamente tenían que ir por el poder, por el gobierno, vamos, no por el poder. ¿Quién era la cabeza visible de la oposición? ¿Quién estaba gobernando? Pues era Suárez. Que luego se haya demostrado que Suárez fue un hombre que tuvo un papel importantísimo y de reconocimiento. Yo soy el primero que lo reconozco. Por supuesto que sí, lo tuvo. Pero que en ese momento era el enemigo, digamos, no abatí. El PSA no apoyó la moción de censura del PSOE, claro, porque entonces estaba negociando con UCD la modificación de la ley de referéndum para permitir que la provincia de Almería se incorporara a la... no se tuviera en cuenta los resultados de allí, considerando la globalidad de los resultados de Andalucía. No esperábamos que saliera, pero, en fin, hasta que vimos el resultado, pues preocupado. A pesar de no prosperar, el Partido Socialista sale reforzado de este intento. Se acentuó el declive político que Adolfo Suárez había experimentado a partir de las elecciones de 1979, situándose a partir de estos momentos Felipe González como el líder más valorado por la opinión pública. El desgaste sufrido por la oposición, la inestabilidad gubernamental y la crisis de UCD
llevó a la dimisión de Adolfo Suárez. Sirvió para políticamente lanzar la imagen de que Felipe era un presidenciable y las mociones de censura se hacen constructivas. O sea, aquí hay que buscar una alternativa de recambio. Aquella moción de censura, que la iba a perder, a sabiendas de que la iba a perder, tuvo un impacto propagandístico tremendo a favor del PSOE y un desgaste para la UCD ya intensísimo, porque consiguió además dentro de la UCD fracturar a la propia UCD. Durante más de 2 años se acometió la renovación del alumbrado público de la ciudad, un importante proyecto que debió acometerse años antes. Estaba totalmente obsoleto. Los barrios estaban con bombillas de incandescencia o con tubos fluorescentes de los antiguos. Entonces se hizo una remodelación completa de barrios, Magdalena, Alta, Baja, San Ildefonso, todos los barrios de Jaén se tocaron. Se hicieron muchos proyectos de renovación del alumbrado público. Pero no solo las calles fueron remodeladas, sino que también las iglesias y monumentos, e incluso la catedral, fueron iluminados. En mayo, la Comisión Permanente del Ayuntamiento acuerda el precintado y demolición de 88 obras ejecutadas sin licencia municipal. Eran chalés ilegales en los valles de los ríos. Aquello fue una operación que lo que duró fue útil, pero luego lo destrozó la Junta de Andalucía. Pues vamos a hacer 2 cosas. Una, como acabamos de poner en marcha la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, vamos a tratar de programar la manera de darle solución urbanística a este asunto. Pero por otro lado, vamos a frenar esta expansión, vamos a frenarla para que el asunto esté medianamente controlable, o sea, que no crezca más de lo que ha crecido. Táctica. Policía Municipal, por los carriles. Oiga usted esta casa, ¿en qué año se construyó? Papeles, documentación, pum, tramitación de expedientes. Mire usted que en su casa, que no encontramos su documentación, que me presente usted la licencia. Ah, pues mire usted, pues no hay licencia. Bueno, pues mire usted, obra ilegal, fuera de la ordenación, hay que demolerla. Orden de demolición. Si usted no la demuele, el ayuntamiento la demolerá a su costa. Todos los jueves había expedientes de derribo, todos, y se aprobaban. Luego no se produjo ningún derribo. Nadie derribó nada, ni nunca el ayuntamiento subsidiariamente se ha hecho cargo de esos derribos, porque todo estaba ilegal, como se sabe en aquellas fechas. 3 de junio, el grupo de concejales del PSA se encierra en el ayuntamiento para apoyar la modificación de la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum. Más presión para que la autonomía andaluza llegara por la vía del 151. El día 12 es rechazada en el Congreso por un solo voto. Rojas Marcos incluso pidió la reforma de la Constitución. Continuaba una presión incesante ante UCD. Como una medida de presión, porque nos parecía absolutamente injusto que primero que se hubieran puesto tantas trabas a la iniciativa política y luego en segundo lugar que a la vista de los resultados se siguiera obstaculizando lo que de hecho tenía que ser una salida razonable y una salida política justa, de acuerdo con los resultados electorales. Por lo tanto, estábamos plenamente convencidos de que había que hacer aquello. 12 de junio, la Comisión de Justicia del Congreso aceptó la recepción de la Ley del Divorcio, primer paso para aprobarla. La discrepancia interna surgida en la UCD de Jaén por este proyecto propiciaron la dimisión del secretario de organización del comité local, Andrés Botella Jiménez. Pues vino Landelino a la villa a dar una charla, en fin, un contacto en el que pudimos estar 20 militantes, una cosa así, militantes. Anunció que ya estaba a punto de aprobarse la ley de divorcio. Y entonces hubo una persona que, por su ideología religiosa, se levantó indignado y dijo que en ese momento se daba de baja en UCD si se seguía adelante con la ley de divorcio. Fíjate, y se levantó, no sé, se hizo el gesto de romper y salió por la puerta y ya nunca más se le vio en UCD. Que ahí se vio clarísimamente lo que era
una ley de divorcio de mínimo impuesta, auspiciada por Paco Fernández Ordóñez como ministro de Justicia en aquel entonces y socialdemócrata de convicción, y lo que eran las posturas conservadoras que la había dentro también de la UCD, que estaban en contra del divorcio. Estamos hablando del año 80, cosa que si la vemos desde la perspectiva actual hoy día no se plantearía, pero en el año 80 aquello tenía su peso. 19 de junio, fallece Torcuato Fernández Miranda, el gran ideólogo del paso del régimen franquista a la actual Constitución. Él podía haber sido el presidente del gobierno designado por el rey. Pasa que él tuvo una posición muy distinta, felizmente, porque hay que agradecerle mucho su actividad para lograr esta transición que también se hizo, pero luego con la UCD se mantuvo al margen y no participó en nada. Era el nexo de unión entre la corona y el Estado, digamos, y el resto del Estado, el gobierno, y era digamos, una pata imprescindible para el funcionamiento del sistema que se trataba de imponer en el país. Y sin Torcuato Fernández Miranda, pues ya te digo que era una persona de plena confianza del rey Juan Carlos, pues todo iba a ser un poco más difícil. 26 de junio. Se hace público que para el curso entrante, Jaén tendrá Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia, INBAD. Es el mismo día que la Comisión Permanente del Ayuntamiento constituye el Patronato en Defensa de los Valores Artísticos de la ciudad, que permite decidir la demolición del Palacio de los Vilches y frenar la especulación. Un grupo de intelectuales entrega un escrito al alcalde de la ciudad para evitar la demolición de este palacio situado en la plaza de Ammazas. Desde el ayuntamiento negaron que ese edificio fuera a ser derribado. En febrero de 1981, la Dirección General de Bellas Artes incoó expediente de declaración de monumento histórico artístico en favor de este palacio. Ahí ha estado, por ejemplo, el arquitecto Berger, pero ahí ha estado también Manuel López Pérez. El escritor Manuel López Pérez también era un militante activo en ese tema. Estaba el propio Diego Jerez, que también actuó ahí en el tema del Palacio de los Vilches, porque él era vecino, vivía más abajo. Y yo creo que efectivamente la llegada de la autonomía, el tener un organismo que con poder de decisión propia, pues ha favorecido mucho que no se perdiera más patrimonio. Ahí lo que había era una familia modesta, normal, de Jaén, propietaria del edificio, que era un hotel, que estaban buscando vender, y promotores queriendo comprar para construir. Entonces presentaban proyectos. Nosotros estábamos tramitando el plan general, en el cual, una vez aprobado, tendríamos herramientas para conseguir anular cualquier proyecto de ese tipo, y allí no lo teníamos de todo, no teníamos toda la legalidad para conseguir impedirlo. Entonces, no obstante, lo que hacíamos era poner pegas, y allí se produjo algo cojonudo, que es que en ese momento se me presenta pidiendo orientación el que era el director de Jaén de la Caja Postal de Ahorro, diciendo que la Caja Postal de Ahorro quisiera estar en un edificio que tuviera una representación importante en Jaén. Entonces llamamos a las partes. Entonces hicimos un arreglo. Esa propiedad era colindante con una propiedad del Ayuntamiento de Jaén, por atrás, pero que eran un tapón para la finca del hotel hacia esa plaza. Entonces lo que hicimos fue, en el planeamiento de aquello, hacer una plazoleta con el horno en medio y darle a aquella propiedad. Al hacer la plazoleta quitábamos las casas municipales y esa propiedad ya lindaba con la calle. Con lo cual, el vendedor del hotel podía venderle a la Caja de Ahorro el edificio histórico y a un promotor la parte edificable de detrás. La Comisión de Patrimonio, que emitía informes que eran obviados por los constructores, también tuvo un especial protagonismo. Otra operación nefasta, que era una reconversión un tanto híbrida de arquitectura moderna, de hormigón visto, en el Palacio de los Vilches. Se iba a construir ahí una serie de viviendas, pero la parte superior
la galería, pues iba a ser una cosa de carácter moderno, de carácter cubista, que decían que encajaba muy bien con esas arcadas renacentistas. Los planes de urbanísticos eran o inexistentes o eran ficción. La gente construía como a su antojo. Es el momento en que empieza a crecer desmesuradamente lo que es lo extrarradio de las ciudades. Empieza. Hay ya existía algo, pero sobre todo empiezan a desarrollarse hasta llegar a la aberración a las que hemos llegado en en la actualidad, lo que tenemos en la actualidad, que ya la solución no está en derribar, sino, posiblemente habrá que derribar también algo, pero fundamentalmente en racionalizar lo que hay y en ordenar. Aquel verano de 1980, en el Ayuntamiento, se vivió una serie de conflictos entre UCD, el PC y el alcalde Emilio Arroyo. La reestructuración municipal cambió las delegaciones de los concejales y se crearon 59 plazas de funcionarios. UCD manifestó que dimitiría de todas las delegaciones municipales. Luis Miguel Payá fue cesado de la delegación de tráfico. Se llegó a hablar de una moción de censura en contra del tripartito. La discrepancia es porque el partido Unión de Centro Democrático, pues bueno, veía que esa clamenería iba dirigiendo el gobierno y que no siempre, a veces sí se consensuaba mucho, pero no siempre en todo estaban de acuerdo. Varias veces montó en cólera a Luis Miguel Payá y bueno, le quitaron le quitó el alcalde la responsabilidad de tráfico. 3 de julio. El sistema educativo de la provincia seguía siendo un fracaso a pesar de las inversiones. Solo el 25% de los alumnos obtenía el graduado escolar. 9 de julio. Los empresarios se reúnen para oponerse a los nuevos impuestos y al desalojo del Pleno 2 meses antes. Era una necesidad de recaudar algo más para poder prestar los servicios que queríamos prestar. Política socialista, llamaré si quieren. 19 de julio. El circuito infantil de tráfico, situado en el Parque de la Victoria, es arreglado tras varios años de abandono. La intención era alquilarlo a una empresa de cars. 21 de julio. El sindicato UGT celebra su tercer congreso provincial en Andújar. José María Sánchez es reelegido secretario general. 24 de julio. Cambio en el gobierno civil. Antonio Ortega Jiménez, granadino de 44 años, sucede a Enrique Gómez Palmero. Era un hombre muy afable. Enrique Gómez Palmero fue un magnífico gobernador civil, extraordinario, con una cabeza impresionante, pero Antonio era muy activo, una persona muy activa, viajaba muchísimo por toda la provincia, al margen del color del alcalde de cada población, se entregaba para ayudar en esa población. En fin, Antonio hizo un gran papel en el tiempo que tuvo. Suárez seguía prometiendo inversiones millonarias y alguna concesión de competencias para Andalucía en un intento de calmar los ánimos ante la entrada en el Estatuto de Andalucía por la vía del 143. La incesante presión hacía sus efectos dentro de la UCD.